bien, entonces yo soy Juan Carlos y vamos a continuar con este curso de método de explotación, ¿sí? Vamos a ver ahora una pequeña variación del método de cámaras y pilares, ¿ya? A manera de resumen, como siempre lo hago, esta variación de este método consiste, o su diferencia es, digamos, en el nivel de producción que tiene, ¿sí? Bien, para esto vamos a ver lo siguiente, vamos a comenzar, mira. El método de arranque desde sus niveles normalmente se emplea solamente en criaderos muy regulares. Criaderos simplemente hace referencia a la beta, ¿sí? En los que el mineral y la roca, los hastiales son muy resistentes. Hay que tener en cuenta eso. El método se caracteriza por su gran productividad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer caer, o vamos a atacar, digamos, o explotar o extraer grandes cantidades. O sea, en cambio, en cámaras circulares solamente tú extraías digamos, toda una sección y luego otra, y ya. Pero en cambio aquí, la productividad o producción es mucho mayor. Se aplica a criaderos de pendiente alta. Sí, primero que nada, se puede aplicar a pendiente alta, en los que el mineral cae por gravedad en el hueco abierto y que permiten perforación de barrenos largos, de banqueo o en abanico. ¿Sí? O sea, si la beta tiene una elevada inclinación, entonces fácilmente se podrían aquí construir chimeneas y simplemente por ahí echar el mineral. Y también se pueden hacer petrados largos o tipo banqueo, o abanico que diga. Estos métodos necesitan una preparación larga y se requiere en general que el criadero sea potente, como te es potencia. A este método pertenecen las variantes de barrenos en abanico y verticales y voladuras por cráter. Es un método de cámaras abiertas, grandes producciones para yacimientos regulares con minerales y rocas encajantes competentes que no requieren intivación o sostenimiento. Es una alternativa al método de hundimiento por subniveles cuando se quiere disminuir la dilución del mineral. Este método es muy intenso, que diga muy intensivo en labores preparatorias, pero todas estas labores son preparadas sobre el mismo mineral, es decir, tú siempre vas a recuperar algo. Bien, el método queda limitado a unos yacimientos verticales o de fuerte buzamiento, en los que tanto el mineral como la roca encajantes son muy competentes y el mineral fluye fácilmente debido a la gravedad. Como te digo, se pueden construir chimeneas y todo ello. En ocasiones pueden utilizarse con pendientes menores, pero entonces el equipo debe moverse con scrapper. Bien, los grandes y altamente mecanizados equipos de perforación que se requieren exigen una potencia mínima del yacimiento para la implantación del método, y los altos costos de preparación asociados requieren el mantenimiento de altos ritmos productivos. Conclusión hasta ahora, simplemente se trabaja, lo común es encontrar vetas con una elevada pendiente o ángulo de buzamiento, se puede trabajar con chimeneas o con scrapper, ¿sí? Y simplemente son más, si tienen mejor dicho, son aplicados para grandes producciones. El empleo eficaz de estas grandes voladuras hace el método de cámaras sostenibles uno de los métodos de menor coste por tonelada en minería subterránea. El yacimiento típico para garantizar el éxito de este método debe ser regular, ancho, competente y no requerir sostenimiento. Bien, la resistencia de la roca puede variar considerablemente, pero deberá ser al menos de 55 megapascales. Sí, esto fácilmente se obtiene, se hace pequeñas pruebas, más que todo con probetas en un laboratorio y todo ello para determinar la resistencia de la roca. El buzamiento del muro será mayor que el ángulo de reposo del mineral volado, de modo que éste fluya por gravedad por los coladeros y cargaderos. La potencia del yacimiento debe ser al menos 5 metros, esto es importante, y se usa en potencias mucho mayores. Bien, ahora otro dato importante es que la distancia óptima entre sus niveles depende de dos parámetros, el costo y la dilución, y entre los que se buscará una solución. Primero, los costos en general disminuyen al aumentar la altura, pero también con ello aumentas la dilución y algún costo particular, sobre el todo recuperar macizos de protección y pilares. Las cámaras longitudinales, al descubrir una superficie mayor de hastiales, son peores para la dilución que los transversales. Para estas últimas necesitan unos pilares que representan normalmente el 50% del mineral de criadero, mientras que las longitudinales es mucho menor. Actualmente la distancia puede ser entre 100 a 130 metros. Podría ser, como te digo.
Como siempre, aquí estos son datos teóricos, ¿sí? Siempre se va a aplicar el criterio empírico en donde, bueno, en alguna mina, ¿no? Siempre los criterios empíricos, es decir, de la propia zona, esos criterios son los que van a ser mucho más importantes, ¿no? Pero aquí solamente te doy algunas ideas. Excepcionalmente se ha utilizado este método en criaderos de poca pendiente, pero su eficacia es mucho menor. Se puede emplear en criaderos verticales de poca potencia hasta un mínimo de 7 metros con sus niveles paralelos a los hastiales. Bien, en criaderos de grandes potencias pueden usarse cámaras en dirección perpendicular a los hastiales, como labores de través. En general, el método básico se adopta a las condiciones de cada criadero. Claro. Lo que te está explicando aquí hay que distintas formas, ¿sí? O sea, digamos que todo esto es tu beta, ¿sí? ¿sí? Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué te parece si yo aquí avanzo una labor paralela a la beta y aquí lanzo estocadas, ¿sí? Estas estocadas son las conocidas como transversales. No sé en qué momento aquí lo mencioné. O sea, estos son conocidos como transversales, estas estocadas, ¿sí? Y aquí fácilmente yo podría avanzar a otra galería o si no simplemente ya perforar de arriba. Como te digo, este método tiene muchas variaciones, ¿ya? Hay que tener en cuenta estas condiciones al elegir el método, que por otra parte es el de mejores condiciones adecuadas al macizo rocoso. Es deseable una configuración regular del criadero, ya que la perforación en voladura y con barrenos largos es la tendencia moderna. O sea, siempre, si tú vas a mecanizar una mina, debido a la producción, todo ello, siempre debes buscar tu perforación voladura con taladros largos. Es lo mejor. De un solo disparo puedes obtener un gran volumen de tonelaje, de un gran tonelaje. ¿Sí? Es lo que te está diciendo aquí. Y para eso tú debes dar las condiciones necesarias, la sección, todo ello. Es importante seleccionar correctamente la altura del nivel de preparación de la mina, ya que esto influye en el tamaño óptimo de las cámaras. Esta altura oscila entre los 60 y 130 metros. Bien, puesto que este método se crea grandes huecos que quedan sin rellenar ni sostener y que están sometidos a los choques sísmicos causados por otras voladuras, el macizo simplemente debe ser competente o estable. Bien, entonces, esto requiere una alta resistencia a la compresión, unido a unas características estructurales favorables, sin juntas, fallas o planos de estratificación excesivos. El desplome o desprendimiento de roca de un hastial puede comprometer la explotación o al menos causar dilución en el mineral que se va a extraer. Un derrumbe de mineral a gran escala ocasiona pérdidas de subniveles y bloqueo de coladeros y cargadores. Lo que se necesita es un taqueo considerable. Cuando menos, se puede cortar barrenos de voladura ya preparados, dificultando su empleo y perdiendo las cargas ya realizadas. Simplemente estas son recomendaciones para lo que es la voladura. ¿Sí? Simplemente tú debes buscar las mejores condiciones. Y en eso se puede resumir toda esta parte. Tampoco, en mi opinión, me parece muy, muy importante. Características descriptivas. Explotación. Esta explotación generalmente puede ser en sentido ascendente. Generalmente. Es decir, primero atacamos un nivel, luego otro, y luego otro, y luego otro. Cámara de longitud variable de menor a 50 metros. 150 metros. Un ancho de 50 metros y 40 a 120 de alto, separados por pilares verticales, un pilar de corona de protección de nivel superior y otra base en un sistema de extracción. Bueno, también se puede trabajar con un talud vertical, invertido o simplemente un talud natural. Ahora, lo que es preparación, ya esto sí es importante. Van a haber niveles de transporte con galerías en estéril a muros 5 o 10 metros por debajo de la cota inferior de la cámara. Es una forma, ¿sí? Las labores de preparación podría ser así. A 5 o 10 metros por debajo de la cota inferior de la cámara, ¿ya? Con uno o varios subniveles intermedios. Una o varias galerías en mineral por cada subnivel, según ancho de la cámara para barrenos en abanico. Un franqueo en toda la anchura de la cámara para barrenos verticales. Corte completo o socavación en la parte inferior del tajo. Transversales de carga cada 5 a 15 metros. Sistema de carga y evacuación mediante pozos, tolva o poza de evacuación corrida. Chimenea y rosa entre niveles para apertura del tajo. Claro, siempre va a haber chimeneas de un nivel a otro, ¿no? Eso también es muy recomendable. Bien.
Yacimientos verticales o subverticales. El buzamiento siempre, debe ser mayor que el ángulo de reposo. Eso también se mencionó. ¿Recuerdas que decía ángulo de la pared? Entonces, eso quiere decir el buzamiento. ¿Ya? De media gran potencia, hasta 6 metros. Mineral competente. Es importante. Método seguro, pero poco selectivo. Claro, porque tú estás atacando grandes bloques con taladros largos, en abanico, bueno, en forma que sea, estás atacando grandes volúmenes, ¿sí? Por eso que no está muy selectivo. Bien, la disposición de las cámaras con relación al criadero puede ser de dos tipos, longitudinal o transversal respecto a la dirección del mismo. La primera se aplica en criaderos cuya potencia no sobrepasa la anchura posible de la cámara, o sea, alrededor de 20 metros según la calidad del terreno. Ahora, ¿qué ocurre cuando la potencia sobrepasa las dimensiones de la cámara? Se pasa a la disposición de cámaras transversales. Es lo que te decía, cámaras transversales. ¿Sí? Porque cuando no hay suficiente estabilidad, ¿no? Porque por eso es que hacemos como estocadas, atacando el mineral. Es por ello que estas requieren o sea, se aplican cuando no hay un adecuado control, o mejor dicho, una adecuada estabilidad en la roca, o la roca simplemente no es competente. Por lo cual es muy peligroso, ¿no? Imagínate avanzar todas las galerías, todo eso dentro de la misma beta. Todo podría derrumbarse, o sea, hay que también evaluar eso, ¿no? Bien, con esta orientación longitudinal de las cámaras, su longitud-dirección depende de la posibilidad de autosostenimiento de las hostiales. Como te decía, no hay que ver el tema de sostenimiento, que las labores puedan sostenerse por sí solas. O si hay que usar sostenimiento, debe ser el mínimo. Con 100 metros de altura de cámara se suele fijar una forma empírica como primera aproximación en 50 metros. En la disposición transversal, las cámaras se orientan de techo a muro, normalmente a la dirección del criadero, y su longitud será igual a la potencia de este. Generalmente se limita a unos 80 metros. Bien, aquí también otras indicaciones sobre la potencia y todo ello, ¿no? El dimensionamiento de los pilares entre cámaras se realiza siguiendo el mismo método que en el caso de explotaciones por cámaras y pilares. O sea, el diseño de estos pilares que van a soportar todo esto son los mismos cálculos que se ha visto en el video del capítulo pasado de cámaras y pilares, netamente. ¿Sí? Vamos a ver ahora geometría del método en que se refiere al dimensionamiento de las cámaras, es decir, la distancia entre pilares. Son también válidas consideraciones que se hicieran al hablar de explotaciones por cámaras y pilares. Es decir, nuevamente se puede aplicar el criterio de cámaras y pilares. En todo caso, las condiciones locales del terreno son de influencia decisiva y sus indicaciones deben tenerse en cuenta, extremando la prudencia de las dimensiones proyectadas. Las labores se inician con una galería de cabeza y otra de base, seguidas de subniveles a intervalos en toda la altura de la cámara. En el extremo previsto de la mina se abre una chimenea y desde ella una rosa a todo lo ancho y alto de la masa mineral que ocupará la futura cámara. Y con unos 4 metros de espesor simultáneamente se preparan las labores inferiores desde la galería base que forman los cargaderos. Bien, vamos a retroceder aquí. El arranque se realiza sobre los subniveles con voladuras adecuadas que desprenden rebanadas verticales del frente de la cámara con salida inicial hacia la rosa proveniente preparando, desplazando el mineral sobre los tolvas o embudos del fondo. Bien, arranque de banqueo con barrenos paralelos. En criaderos verticales o en vetas verticales, este sistema tiene la ventaja de poder dar un espacio uniforme a los barrenos con unas condiciones ideales de distribución de energía y de rotura. Cámaras por subniveles. Ensanche de subnivel hasta la anchura de la cámara. Barrenos paralelos de hasta 165 milímetros, con martillo en fondo. Cargas espaciales y secuencia para reducir vibraciones. La cámara en su conjunto se prepara como se ha expuesto anteriormente. Una vez abierta la rosa frontal, para iniciar los arranques y comenzando por su nivel más bajo, se prepara una cornisa de cada subnivel y a todo el ancho de frente del arranque como se ve en la figura. ¿Sí? Desde estas cornisas se perforan con barrenos paralelos ascendentes que después se vuelan. La voladura comienza por debajo y se hace por orden ascendente subnivel a subnivel. La distancia entre subnivel varía entre 6 a 20 metros y el personal ha de trabajar con cinturones de seguridad. Bien, a ver,
Hay que ver aquí esta imagen que lo va a explicar todo mucho mejor. ¿Cuál es la secuencia? ¿Recuerdas que aquí te dice que hay una chimenea que lleva de un nivel a otro? Es esta, ¿sí? Recuerda que aquí se menciona de transversales, son estos. Siempre y cuando la estabilidad de la roca no sea lo suficiente como para desarrollar estas labores, tal vez más adentro, o a una mayor distancia, o tal vez más dentro de la beta, ¿sí? Es una indicación. Ahora mira, aquí también dentro se ha avanzado una galería, ¿sí? Y esa galería va a ser simplemente, ahí va a caer todo el material. ¿Para qué? Para que mediante estas estocadas el material pueda ser cargado hacia aquí y tal vez llevado hacia otro método de extracción, hacia otra forma de extracción. ¿Ya? Y mira, en la parte superior también, ¿qué se ha hecho? Se ha preparado una galería, ¿sí? Luego el equipo va a estar aquí perforando, como te digo, hacia arriba, ¿ya? Y así, simplemente así, simplemente en eso consiste este método. Como te digo, es muy parecido a su level stopping, es muy parecido, ¿sí? Como tú ves, aquí también la beta es de un gran ancho, ¿no? Mira, mira, todo este ancho de aquí es la beta. Por eso es que la producción de este método es muy elevada, ¿ya? Bien, en la actualidad este método ha sido sustituido con ventaja por el banqueo con grandes barrenos y por ello se emplea cada vez menos y solo en casos muy especiales. Claro, este método ya no es muy usado. Bien, entonces hasta aquí entonces acabamos esta primera parte de este método, ¿sí? En el siguiente video ya vamos a acabar con esto. Pero bueno, hasta aquí entonces el video del día de hoy. Recuerda suscribirte, darle like, eso me ayuda bastante para continuar con esta serie de videos. Yo soy Juan Carlos y te veré en un siguiente video.